O sea que aquel que proteste con la cara tapada puede purgar hasta 3 años de prisión efectiva. O sea que eso ratifica de alguna manera que en el resto de los países, incluyendo la Argentina, encapucharse para protestar es ilegal. Aunque a veces en la Argentina también se pasó a encapuchados de Venezuela como luchadores sociales, con lo cual eso lo ratifico personalmente. Ahora, existe también la necesidad de la comunicación hacia adentro. ¿Qué falla de la revolución bolivariana para poder persuadir a sectores que no tienen esos intereses, que son por ahí jóvenes, que no tienen ni edad, ni tiempo, ni recursos para ser parte de un establishment mediático de poder y de mediatización, y sin embargo fueron parte de estos episodios? Porque no, creo que dentro de la lista de los 100 y pico de muertos que produjeron estos episodios, no debe haber ningún gran empresario, ningún dueño de medio, ni nadie que represente genuinamente esos intereses que se oponen al gobierno de Venezuela. ¿Cómo convencieron a ese sector de la sociedad, qué es lo que motivó a ese sector de la sociedad que no goza de esos beneficios, a ser parte de esas actividades violentas? Sí, bueno, es un gran desafío de la revolución bolivariana poder comunicar y generar, digamos, una relación de empatía, de respaldo, de comprensión, de reconocimiento con las, digamos, generaciones más jóvenes que no conocieron los tiempos de la llamada Cuarta República y de modo pues que han tenido un contacto con la política a partir de la revolución y creen quizá que las libertades democráticas que hemos disfrutado han existido siempre y nunca han estado en riesgo y no han podido establecer el contraste entre el tiempo pasado y el tiempo presente. Es un desafío para nuestra revolución. Ahora, ciertamente la abrumadora mayoría de la juventud venezolana no participó de los hechos violentos convocados por la oposición. La abrumadora mayoría de la juventud venezolana está en contra de la intervención militar extranjera en Venezuela, abiertamente proclamada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Disparate que no hay que dejar de tomar en serio, porque por muy disparatado que sea, también era disparatado destruir a Irak, matar 1 millón de iraquíes con la excusa de tener armas de destrucción masiva y que después nunca aparecieron. De modo pues que es un gran desafío. Tú mencionabas algo sobre los fallecidos. Yo tengo aquí una investigación que realizamos nosotros en el Ministerio de Comunicación e Información con cada uno de los fallecidos durante estos días de protestas supuestamente pacíficas en Venezuela. Y te decía que hay un mega fake news porque sometido al escrutinio de todos los periodistas del planeta Tierra que deseen interesarse. No me crean a mí, revísenlo. ¿Podemos tener copia de eso? Por supuesto, inmediatamente la vas a tener. Las 2/3 partes de los fallecidos no eran participantes de manifestaciones para el momento de su muerte o del hecho que determinó su muerte. Ha habido un mega fake news. Aquí desde el secretario general de la Organización de Estados Americanos hasta el presidente Trump, los medios de comunicación, toman una cifra cualquiera y se la atribuyen al régimen, a la dictadura, como que si fuesen sus víctimas. Aquí dentro, una cosa impresionante, la oposición dibujó en la autopista nombres de lo que ellos llaman libertadores, es decir, de las víctimas, y colocó entre los nombres a personas que ellos acababan de linchar, a personas que ellos acababan de quemar vivas, y utilizan sus nombres como supuestos mártires para lograr el propósito de, digamos, desinformar internacionalmente respecto de lo que aquí ha ocurrido. Por eso esta investigación que realizamos acá es nuestro aporte a la verdad, y quizá con el ritmo frenético de la comunicación digital tenga un efecto que hoy no se perciba, pero mañana o pasado mañana alguien agarrará esta botella que estos soñadores hemos lanzado al mar con el mensaje que está aquí dentro y podrán desmontar esa gran impostura que ha habido respecto de las víctimas de la violencia política en Venezuela, que las ha habido, son de carne y hueso y nos duelen muchísimo. A los que no les duelen es a los fascistas no les importa la vida humana, siempre la han negado. A nosotros nos duele cada venezolano, joven, adulto, anciano, de cualquier color de piel o de cualquier condición social. Nos duelen todos y por eso nos dedicamos a investigar uno por uno. Y aquí está, te lo dejo, Santiago, te vamos a dejar una copia digital para que puedan hurgar en cada uno de los casos y puedan verificar
cómo fue la circunstancia de tiempo, modo y lugar del fallecimiento de cada uno. Y debo decir además que la fuente de esta investigación es el propio Ministerio Público, que hasta ayer estaba controlado por la oposición, por la doctora Luisa Ortega Díaz. El informe de la Fiscalía es, digamos, la columna vertebral de esta investigación. Hemos incorporado otros casos que esa misma Fiscalía prefirió no colocar porque tendrán sus razones, pero obedecen a víctimas de barricadas, por ejemplo. ¿Cuántas personas no han fallecido o no fallecieron, esperemos que ese capítulo quede atrás, por haber intentado traspasar una barricada que estos manifestantes pacíficos habían tendido? Una cosa terrible. Ahora, yo debo decir también, en honor a la verdad, que estamos en un nuevo momento político. La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente resultó un bálsamo para abrir un compás de tranquilidad y de paz política para Venezuela. Estamos cumpliendo el día de hoy 15 días de paz en Venezuela, sin grandes estallidos de intolerancia que hayan causado muertes, destrucción, perturbaciones. Y es una gran cosa. Yo llamo a la Asamblea Nacional Constituyente como la gran pacificadora. Ha logrado pacificar al país. Esperemos que ese clima se mantenga y se profundice y que podamos desarrollar un diálogo político sincero para que podamos resolver los problemas económicos y de otra índole que tiene el país, pero que se detenga esta locura, esta aventura. Hay signos positivos que hay que celebrar. El hecho de que la oposición ha despejado cualquier duda sobre la legitimidad e idoneidad del sistema electoral venezolano y ha inscrito candidaturas a las gobernaciones de Estado. Esa es una pregunta que se abre obligada. El mundo conoció la versión de que la empresa que hace el control electoral en Venezuela se había ido de Venezuela denunciando fraude y que se habían incorporado 1 millón de votos que no habían existido a la votación de la Constituyente. Recién nos mostrabas una placa donde en España decían el 41% cuando avala una elección en Europa es positiva, cuando pasa en Venezuela no es positivo. Esa empresa se fue, se quedó, ya no está, porque supuestamente es la que denunció un fraude. ¿Sigue prestando servicio en Venezuela o es verdad que levantaron todo y se fueron indignados? Mira, la relación con esa empresa la lleva el Poder Electoral, que es un poder autónomo en Venezuela. Hay países donde las elecciones la hace una dependencia del Ministerio de Interior. No, en el caso venezolano hay un poder. No tenemos los 3 poderes clásicos de Montesquieu, sino 2 adicionales, uno de ellos el Poder Electoral, que lleva la plataforma tecnológica electoral. Ahora, cualquier duda que esta empresa con fines de lucro, porque las empresas, debemos recordar, son empresas con fines de lucro, adquirida en el año 2014 por el señor George Soros, ¿verdad? Un dato que no es menor. Cualquier duda que haya podido generar esa declaración política de este vocero de esa empresa, la despejó el señor Henry Ramos Ayub, secretario general del partido opositor Acción Democrática, cuando anunció apenas horas después que su partido, como finalmente hizo él y todos los demás partidos de oposición, inscribieron candidatos a las gobernaciones con ese sistema electoral y que de suyo trae consigo las máquinas de votación que fueron empleadas, los mismos rectores del Consejo Nacional Electoral. Es decir, si esa denuncia de fraude tuviese algún asidero, el primero que hubiese, digamos, reclamado algo hubiese sido la oposición. Yo creo que ellos mismos se encargaron de despejar esas dudas. Tendrá la empresa sus razones. Ahora, en todo caso, el proceso electoral ya está en curso, ya se inscribieron los candidatos y digamos que la matriz de la dictadura en Venezuela se cae por su propio peso. Porque ¿cómo es que si esto es una dictadura, los partidos de la oposición se inscriben y postulan sus candidatos y seguramente en algún lugar ganarán gobernaciones de Estado? Es una cosa que, como decía el robot de Perdidos en el Espacio, no es computable. De hacer de